Ya tenemos a Clara Gutiérrez. ¿Cómo que la cambiás? Hay una sola, Clara Gutiérrez Pérez. ¿Me dijiste para qué la cambio? ¿Me la va a cambiar a la Clara? Adelante, Clara. Hola, hola, ¿cómo Yo estoy andan? escuchando a Florencia. Florencia te vio, no sé, técnicamente te Sí. vio de dos formas y dice, pará que te la cambio. Digo, ¿cómo me la va a cambiar a No, Clara? escuché, porque, bueno, mi computadora no tiene cámara, entonces uso la computadora para escucharte y que me escuchen, que tengo el micrófono aquí conectado, y desde el celular, o sea, la cámara del celular la uso como camarita, hasta que no me compre una para la computadora. Funciona así, mientras. Funciona así. Mientras- ¿Está bien? Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Clarita? Bueno, para hoy Dicho sea de pensé, paso, antes de arrancar, antes del para hoy, eh, ¿cómo va tu visibilidad en Andares? La justa, ¿eh? Hola, No, 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 mírame. no. y yo qué sé, yo supongo que bien. ¿Cómo que yo supongo que bien? ¿Te ha visto gente? ¿No te ha dicho nada? ¿Que te ha visto en Andares? A ver, bueno, mi tío, el mono, ahora El mono nos ve. Ya tenemos un pariente asegurado. siempre, pero escuchá, pero no es que escucha mi columna, siempre te siguió. Y bueno, y ahora más porque estoy yo. Ah, ¿verdad? Mono. Pero no, yo lo que hago siempre es también como después compartir mi columna y otras columnas también que hay bueno, a mis contactos o a personas que sé que les puede interesar. Y en mi Facebook lo cuelgo siempre, con la idea de, bueno, de quien tenga ganas que lo escuche, pero no pago publicidad, así que no llego a más que mi universo. Pero sí, la realidad es que, bueno, las personas que han escuchado y que siguen Andares, tengo un buen feedback, pero yo qué sé, sí. Esperaba de... Bueno, Pero bueno, vamos con lo de hoy que a las 7 me tengo que ir. Y muy para bien. hoy, no es que no estudié, pero siempre lo hago a último momento. Y esta vez imprimí porque no me daba para escribir con la mano todas las cosas que estaba encontrando. El tema de hoy, porque lo elegí por un tema de que en el último tiempo, sobre todo en estos últimos 2 años, han habido ataques, por decirle una palabra sola, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y justo ahora que la semana pasada, no, esta semana se tenía que elegir a los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no se logró, queda para, si no me equivoco, para el 11 20 de días. agosto. Bueno, para 20 días. Pero digo, a lo que voy es que nosotros escuchamos o vemos las noticias o vemos lo que dice alguien del gobierno o legislador sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero tenemos que saber qué es la Institución Nacional de Derechos Humanos, por qué Uruguay tiene una Institución Nacional de Derechos Humanos. Que dicho ya de paso también, buscando esta información, hoy de tarde, en un momento, digo, yo voy a llamar a Mirta Guiance y le voy a preguntar para que me saque la duda. Entonces, bueno, fue Mirta la que me guió como en el inicio de por qué Uruguay tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y al hablar de la institución, tenemos que irnos a los principios de París. ¿Qué son los principios de París? Son estándares internacionales que enmarcan y guían el trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos. Se dice los principios de París porque fueron redactados en París en el año 91 y después aprobados por la Asamblea General de la ONU en el año 1993. Es la resolución 48/134 del 20 de diciembre de 1993. Entonces, las, hablo como en general de las instituciones nacionales de derechos humanos,
son fundados, ¿no?, por el Estado, pero independientes de él, porque no están bajo autoridad del Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Vendrían a ser como un puente también entre las sociedades civiles y los gobiernos. Como otros organismos del Estado, tienen responsabilidades legales y también de manera imparcial buscan determinar si el Estado está cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Este, los miembros de las instituciones de derechos humanos tienen que ser elegidos de manera de asegurar una representación plural. Tienen que tener también la libertad de considerar la institución, ¿no?, cualquier asunto independiente de su fuente, escuchar toda persona y obtener cualquier documentación necesaria para analizar situaciones relevantes. Además, otra de las cosas es que tienen que difundir a través de la opinión pública o la prensa sus opiniones y recomendaciones. Las instituciones nacionales de derechos humanos trabajan para asegurar el Estado de Derecho y luchar contra la impunidad en su país. También abogan por la aplicación nacional de los tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos. Son fundamentales para promover el respeto de los derechos humanos en sus países. También pueden impulsar la elaboración de planes de acción y fomentar políticas públicas en derechos humanos. Pueden presentar propuestas legislativas y evalúan el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por los estados. También estas instituciones son un enlace entre el sistema nacional e internacional. Y otra de las cosas es que el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales analiza si la institución nacional de derechos humanos del país cumple con estos principios de París, y si es así, se acredita. Y esta acreditación, ¿qué es lo que le permite? Es participar y pronunciarse en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si nos vamos para acá, para América del Sur, por ejemplo, el nombre institución, primero, antes que nada, el nombre Institución Nacional de Derechos Humanos varía según el país. O sea, en algunos países es institución y en otros es Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, en Argentina, que es Defensoría del Pueblo, se creó en el año 1994. En Chile, en el 2009. En Paraguay, en el 2001. En Bolivia, en el 98. Perú, 93. Ecuador, 96. Colombia, 92. Y Venezuela, 1999. No encontré, porque tal vez que alguien lo encuentra y lo pone por ahí en el chat, em, o me saca la duda, porque no lo encontré, si es que Brasil tiene una Defensoría del Pueblo o una institución nacional de derechos humanos, porque no lo ¿Dijiste pude. Uruguay? ¿Qué No, fecha Uruguay dijiste no dije. Uruguay? Uruguay todavía no la dije. Ah, Porque esto que me faltó Brasil, porque no pude confirmar si hay o no. Y en nuestro país, Mirta Gianse me dijo que desde el retorno a la democracia y después de esto de los principios de París del 91 y el 93, que lo aprobó la Asamblea General de la ONU, Uruguay siempre tuvo como intenciones de formar una institución nacional de derechos humanos. Pero en nuestro país se crea en el año 2008 o 2009. Es la ley 18446, que si ponen en Google esa ley les va a salir todos los artículos y, bueno, todo lo que le compete a la Institución Nacional de Derechos Humanos. La ley 18.446 es la de la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, por ejemplo, el artículo 2, acá es donde dice: la Institución Nacional de Derechos Humanos no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo, no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad. Otra cosa que es importante, las resoluciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos tienen carácter de recomendaciones. Bueno, y tienen distintas competencias, ¿no? Una, que no se las voy a leer todas porque no da. Va hasta la letra O las pero competencias. más.
me quiero ir, bueno, Más o ya que menos, Clarita, más o menos, que algo escuché yo por ahí de Faropa es representación, representación del Estado y no del gobierno, por dos o tres claro, cositas que dijiste. claro, por lo que entendí, ¿no? Es que la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es independiente y, bueno, recibe denuncias o situaciones o casos con todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿ah? No es solamente para o también otra de las patas de la institución que se conoce, que es la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos, sino que tiene que ver con todo lo que rodea a los derechos humanos. No sé si, por ejemplo, se acuerdan, hubo, creo que fue este año, una denuncia presentada a la Institución Nacional de Derechos Humanos que tenía que ver con una persona negra no, esa no fue ese año. Bueno, capaz, no se puede decir negro, afrodescendiente. No es que no lo digo ni de mala manera ni nada, es que en mi casa siempre usamos esa palabra. Este, que quiso entrar a un boliche en Colonia, creo que fue, no sé si era uruguayo el chiquilino, ¿no? Y no lo dejaron entrar, no sé si era por cómo estaba vestido y por otras cosas más según el local, y se hizo una denuncia, creo, a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero si no fue esa denuncia, hubo otras parecidas. Digo, ellos reciben denuncias y su trabajo tiene que ver con todo lo que compete a los derechos humanos, que es algo bien amplio. Pero yo me quería ir acá a esta parte que es lo que habla de los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Primero, por ejemplo, el artículo 9 dice que la institución y los miembros deberán actuar de buena fe. Los miembros del Consejo Directivo estarán impedidos de emitir de forma pública y a título personal opiniones, recomendaciones o propuestas sobre temas que sean competencia específica de la Institución Nacional de Derechos Humanos sin expresa autorización previa del Consejo Directivo. Además, la Institución Nacional de Derechos Humanos, el artículo 10 dice, deberá coordinar sus funciones con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. O sea, hay una vinculación estrecha, en este caso, con la institución y Petit. Este, hablando de las facultades, la institución, por ejemplo, puede efectuar con o sin previo aviso visitas de inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia, pudiendo concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso, estando habilitada a registrar la inspección o visita por los medios y con los soportes tecnológicos que estime pertinente. O sea, las facultades son muchas, van de la A a la M. Todo esto lo pueden buscar porque está en la página del INPO. Y esto que tiene es la estructura de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ahí ya viene el artículo 36, que te dice que va a estar presidida por un órgano colegiado de 5 miembros. En la integración, como habíamos dicho, en esto de los principios de París, se va a procurar una representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos conforme a los principios de equidad de género y no discriminación. Y ahora vamos a cómo se eligen, ¿no? estos miembros. Podrán proponer candidatos a la Asamblea General las organizaciones sociales habilitadas a participar en sesiones extraordinarias de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y los parlamentarios y las parlamentarias podrán recibir propuestas y formular una lista de candidatos. Para la elección de los miembros del Consejo, la Asamblea General va a designar una comisión especial con integrantes de todos los partidos políticos. Esta comisión especial ahora es la que está presidida por Colman, no, si no me equivoco. Lo que duran en el cargo son 5 años y pueden ser reelectos.
está previsto acá que en el momento de hacer la elección y la votación, si no se llega, están estipulados los días para hacerlo en una próxima, como fue lo que pasó. Pero lo que sí dicen es que si se tiene que llegar a los votos que corresponden para los 5 miembros. No es que eligen un miembro, que podrían haber elegido un miembro el lunes y el resto en la próxima. No, se eligen todos en la misma sesión. Y Ahora, sí, ¿cómo es que se dice? Especial, mayoría mayoría. especial de 2/3. Y ahora, ¿cuáles son los requisitos? Que primero no, digo, porque no les voy a leer todos, pero es contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos y no haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante los 2 años anteriores a su designación, exceptuándose los cargos electivos de la Universidad de la República. Y después enumera incompatibilidades. Pero además dice que si la persona designada como miembro, ¿no?, estuviera afectada por alguna de las incompatibilidades, no podrá tomar posesión del cargo hasta tanto haga cesar la actividad que determine esa incompatibilidad. Porque, por ejemplo, una incompatibilidad es el ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad o la dignidad o prestigio de la institución, o sea, el ejercicio de otra actividad remunerada, pública o privada, el ejercicio de funciones o cargos directivos o de asesoramiento en partidos políticos, sindicatos, comisiones, asociaciones, sociedades civiles o comerciales. Bueno, hay varias. Y otra de las cosas que quería nombrar, como para dejar bien así también las cosas claras, es que los miembros del consejo directivo de la institución no estarán sujetos a mandato imperativo ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad, debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía de acuerdo a su criterio y bajo su responsabilidad. Todo esto, ¿para qué fue, María Clara? Para poder entender también qué es lo que está pasando con esta elección de estos cinco cargos que no se pudo llevar adelante este lunes que pasó. Como sabemos, son 27 los nombres, si no me equivoco, ¿no? Creo que son 27 porque no lo tengo anotado. Los nombres de los candidatos para este consejo, o sea, para estos 5 puestos hay 27. Uno de esos ya se bajó. Y eso estoy hablando de apellido Burgueño, Diego Burgueño, que es representante de la Asociación Toda la Verdad. La Asociación Toda la Verdad está formada por familiares de víctimas del MLN y Diego Burgueño es hijo de Carlos Burgueño, que fue asesinado en la toma de Panto. Y el nombre de él lo presentó la diputada nacionalista Nancy Núñez. Se pueden ver un montón de nombres que- y quién los presentó o los recomendó. Pero en base a eso es que yo estuve buscando un poquito. Ahora cuando les dije esto que este Burgueño no está más como candidato, él se bajó después de que hubo una interacción negativa con Beatriz Argimón. Pero como para poder ilustrar también un poco esta asociación Toda la Verdad, en Telenoche salió una nota que le hicieron a Burgueño con respecto a que Toda la Verdad pidió memoriales para víctimas de la guerrilla y dictadura. Creo que tenemos que dar un mensaje de una vez por todas de tender puentes y fundamentalmente de cortar con el espiral del odio. La Asociación Toda la Verdad pide que se revelen todos los sitios de secuestro a manos del MLN y demás organizaciones terroristas. Eso que acabo de leer es el título de Diario del Este. Y hay otro candidato, que este no se bajó, para integrar este consejo de la institución, que es Molaguero de apellido. Hay una nota de él en Canal 5. Molaguero también, bueno, no sé si por quién fue presentado, porque
en las notas de prensa no estaba por quién había sido presentado. Solo vi que Graciela Bianchi había compartido en un momento un video de él, porque él también está en esta asociación Toda la Verdad. Y a lo que voy, que este Molaguero, por ejemplo, fue recibido por el presidente Lacalle Pou. ¿Y por qué hago ese comentario? Porque, por ejemplo, Crisol ha pedido reuniones con el presidente y el presidente no se las ha dado. Pero ahora va ahora no, porque esto ya pasó, ¿no? Digo, pero después Sergio Hugo Molaguero pide una reunión con la calle Pau y se lo dan. ¿Por qué a Crisol no se la dan y por qué a él sí? Continúo. Otra de las cosas que me anoté acá. Otro de los candidatos, por ejemplo, es un ex edil del Partido Nacional y ex director de Cultura de acá, de la Intendencia de San José. Se llama Fernando Menéndez Rampa. Y, por ejemplo, encontré una, una nota, pero no estaba para leer, y cuando la quise escuchar, porque es hablada, no estaba. Pero bueno, está, en la página de Principal FM, capaz que hubo ahí un error. Pero, por ejemplo, él habló sobre, el referéndum de la LUC y el portal de Principal FM lo que saca de esa entrevista, porque fue el titular que puso, es que Menéndez Rampa dijo, hay que aprovechar y cuidar los mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, también hay otro candidato que es Santiago Ruet, que a ver si lo tengo acá. Hugo Malaguero, el Rampa. Ah, este Menéndez Rampa que no lo dije, además de ser de acá de San José y ex edil por el Partido Nacional, es del sector de La Rañaga. También fue director de Cultura en el periodo que estuvo Falero de intendente y fue recomendado para este cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos por la Organización de Derechos Humanos Stop Abuso Uruguay y movidos por Familias Unidas por Nuestros Niños. Acá estoy buscando rapidito el nombre. Acá. Otro candidato es un abogado penalista que se llama Santiago Ruet. Fue presentado por la senadora nacionalista Carmen Aciaín. Y que encontré también de él, por ejemplo, que fue presentado por ella, ¿no? Y en septiembre de 2020, Carmen Aciaín ponía en Twitter, hoy les presento a otro miembro del equipo, el doctor Santiago Ruet. Es asesor general del equipo y especialista en Derecho Penal, abogado, fue asesor del MEC y aspirante a profesor adscripto de Derecho Penal. Gracias por elegir formar parte, o sea, forma parte del grupo de Carmen Aciaín. Otro de los nombres que están como candidatos es Gabriela Fulco, que no sé si se acuerdan o no, pero es googlearla y enseguida sale algún artículo, como por ejemplo uno que salió en La Diaria en julio de este año, que es que los trabajadores de INAU y de INISA rechazaron esta candidatura, la de Gabriela Fulco, por su accionar calamitoso. Les voy a leer esto. El sindicato señaló que en 2019 la expresidenta del INISA, Gabriela Fulco, dijo que estaba a favor de instalar el servicio militar para mayores de 18 años como una medida de inclusión social. Hicieron un comunicado para manifestar que no estaban de acuerdo con esa postulación. Y, ¿no?, continuar con esto de las elecciones, no podemos no ir para ese lado. ¿Por qué? Para el lado que vamos a ir ahora. Porque Cabildo Abierto no se lleva bien con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, el lunes, cuando se estaba intentando a ver si se podía llegar a elegir a estos 5 miembros, que no hubo consenso, el portal 257.uy publicó, por ejemplo, el mismo día que la Asamblea General fracasaba en el primer intento por reunir las mayorías requeridas para designar a quienes integrarán el nuevo Consejo Directivo de la institución,
La legisladora Elsa Capillera de Cabildo Abierto puso en Twitter: recién muchos nos enteramos de todos los cometidos que tiene la Comisión de Derechos Humanos, porque hasta ahora solo se han expedido por temas memoria y justicia de lesa humanidad. Es hora de un recambio en sus miembros. O sea, las competencias para todo, para lo que sirve, para lo que es, cómo se formó la Institución Nacional de Derechos Humanos, está acá al alcance de todos. O sea, porque en el celular vos podés buscar en la computadora, poner el número de la ley y te sale. ¿Es largo de leer? Sí, es largo de leer. Pero vos tenés toda la información. No puede ser que el mismo día que se va a votar, dice que recién se entera de muchos de los cometidos. No tiene sentido. Por ejemplo, otra cosa de Cabildo Abierto. La diaria, el 2 de agosto, ahora, el 2 de agosto, publicó esto, que el diputado de Cabildo Abierto, Lust, a, a título personal, o sea, no va como Cabildo Abierto, pero él forma parte de Cabildo Abierto, va a presentar un Lo recurso, abierto. sí, es diputado, va a presentar, o sea, Eduardo Luz, va a presentar a título personal un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Porque este Lust dice: han expresado que la institución es inconstitucional por forma y fondo. A entender de Luz, a lo largo de muchos años, el Estado uruguayo ha creado un Estado paralelo. Se han aprobado un montón de leyes que, en concepto de algunos integrantes de la cátedra, son inconstitucionales. Luz también dice que entiende que a la institución se le dieron competencias del Poder Judicial. De- no, lo voy a decir ahora. Este, yo no sé, pero qué es bien lo que pasa, pero Cabildo Abierto en este caso prima o sea, para ellos está la Constitución primero antes que nada. Todo lo que tenga que ver con normas internacionales que Uruguay adhiere, eh, no voy a decir que no les importa, pero como que tendrían menos peso que las leyes uruguayas. Y la realidad es que la mayoría de los países tienen instituciones nacionales de derechos humanos basadas en esto del principio de París. Entonces, no tiene como mucho sentido que se diga inconstitucional, y que sea inconstitucional, porque por más que fue algo que se eh, aprobó o que la Asamblea de Naciones Unidas sí, la resolución esta que dije hoy, 48/134, creo que era así, que es del año 93, pero cada año también se van dando revisiones. Entonces, como que a veces que me cuesta entender que se quiera ir en contra de cosas que son, que ayudan a la convivencia y a mejorar la democracia. Por ejemplo, también en marzo de 2022, en M24, publicaron que tanto blancos, colorados como cabildantes plantean críticas a la Institución Nacional de Derechos Humanos porque la consideran sesgada desde el punto de vista ideológico por atacar a la policía y colaborar con la delincuencia. Porque esto fue en marzo del 2022. Uruguay integra una lista de 9 países de América Latina y el Caribe señaladas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que mediante un comunicado emitido en mayo del año anterior, del 2021, alertaban sobre amenazas o acosos que sufren estos organismos, o sea, las instituciones, en los respectivos países. Y en el caso de nuestro país, fue cuando hubo declaraciones públicas que desacreditaron la labor de la institución. No me acuerdo bien cuál fue el caso, pero una de las declaraciones públicas fue de Larrañaga, cuando la institución se, se pronunció
y opinó sobre algo sobre seguridad y Larrañaga atacó. Acá me anoté. Larrañaga señalaba que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se encontraba en una deriva ideológica, impulsando un cántico contrario a la policía, alentando la división y el enfrentamiento. En realidad, este, el deber de la institución de derechos humanos es que, por ejemplo, cuando se comete algún tipo de abuso policial, es decirlo a quien corresponde, que lo que tiene que ver con el Estado, y de la misma manera decirlo a la opinión pública y en la prensa. Y acá lo otro que me anoté es que, bueno, Beatriz Argimón también en algún momento cuestionó la Institución Nacional de Derechos Humanos después de que la institución diera a conocer un informe en el que pidió una urgente investigación del gobierno sobre los casos de abuso policial denunciados por la Asociación de Defensores Públicos el año pasado. Y para Beatriz Argimón, nuestra vicepresidenta, la institución intervino en la campaña de cara al referéndum contra la ley de urgente consideración. Y Beatriz Argimón dijo, llegó el momento de replantear muchos aspectos del funcionamiento de la institución. ¿Qué es lo que recordamos durante la campaña para el referéndum de la LUC? Organismos internacionales llamaron la atención a Uruguay, sobre todo en el capítulo de seguridad, de la misma manera que la Institución Nacional de Derechos Humanos también dio su opinión. Y eso es uno de sus cometidos. O sea, puede dar opiniones y dar recomendaciones. También Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, dijo en un momento que la Institución Nacional de Derechos Humanos está ayudando a los delincuentes por haber expresado una crítica contra la ley de urgente consideración por el capítulo de seguridad. Y también Domenech dijo que la Defensoría del Pueblo no debería existir. Y por último, también en mayo de 2022 que publicó La Diaria, ¿qué pasó? En algún momento la coalición de gobierno se plantea hacer una reformulación de la ley que crea la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y eso Cabildo Abierto estaba más que de acuerdo. Pero en mayo de este año, la coalición de gobierno desistió de la intención de reformular la ley del 2008 que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y Cabildo Abierto se sorprendió. Yo no creo que se vaya a modificar, pero lo que fui con todo esto, ¡ay! Son 7:05, no me di cuenta y hablé sin parar. No importa. A lo que voy con todo esto es que tenemos que, bueno, defender la Institución Nacional de Derechos Humanos y lograr, no sé cómo, porque en realidad lo votan los parlamentarios, que las personas que estén, estas 5 personas, realmente sigan haciendo lo que tiene que hacer la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque no... Hoy Mirta Guiance me decía, la elección de los miembros siempre se hace entre elección y elección, para no politizar, pero acá está difícil, me dijo. Y la verdad que sí, porque últimamente se está, no es politizando, poniéndole color de partido político a ciertas cosas. Cuando hoy yo les nombraba algunos de los candidatos, lo hice en el sentido de, ¿realmente esas personas podrá cumplir? ¿Será imparcial? Porque yo googleé a casi todos y de muchos es difícil encontrar información. No estoy hablando ni de Mariana Mota, ni de Wilder Tyler, ni de Daoíz Uriarte, ni de Nelson Villarreal y otros más que están por ahí, que pones en Google y enseguida algo relacionado a derechos humanos aparece. En cambio, muchos de los candidatos me es difícil encontrar, pero sí lo que uno encuentra más fácil son las vinculaciones que tienen con partidos políticos o con distintas organizaciones. Bueno, no sé, no te duermas.
No, es que estoy mirando el reloj que dijiste a las 7 y Sí, estamos yo sé que me pasaditos. tengo que ir, pero no me di cuenta, no sé. Bueno, decime algo. Gracias por tu aporte, porque en realidad no sé si la mayoría de los temas que vos tiraste arriba de la mesa se manejan solo como titulares, no nombres, y hiciste una búsqueda ardua, una buena pesquisa, y la has difundido de manera ejemplar para que todos nos enteremos y sigamos indagando. Nos diste línea para seguir indagando. Gracias. Nos tenemos que ir. Bueno, me voy. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo Chau. grande y gracias por estar. Abrazos. Chau, chau. Pequeña tandita y ya volvemos. Seguimos por acá, seguimos por acá.